Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gustazo tenerte con nosotros. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días para todos ustedes, para la audiencia de Radio Parque. El gusto de poder charlar con vos es mío. Mira, recién hablábamos, Gustavo, de la entrevista que te hicieron, el canal de televisión del diario La Nación, en un informe muy interesante sobre la educación en Formosa, y vos como vocero de una asociación, ¿cómo se llama la asociación donde ustedes trabajan? Se llama, tenemos una sigla que es APCD, Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo, que están en Las Lomitas. Tenemos la sede en Las Lomitas y bueno, desde ahí nos movilizamos en todo el centro oeste de la provincia de Formosa, trabajando con comunidades Wichí y comunidades Nivaclé. Gustavo, eso te ha hecho una persona con muchísimo, que ama a la cultura aborigen, que la respeta, que la valora y que sufre también cuando hay un deterioro de la calidad de vida de nuestros hermanos aborígenes debido al racismo, como vos decís, a la falta de oportunidades y ahora el consumo cada vez mayor de drogas realmente muy nocivas, muy destructivas, ¿no? Como es esto que le contabas a la periodista de Buenos Aires del inhalar nafta, el paco, el alcohol puro, bueno, cosas que realmente son muy destructivas. Sí, mira, por un lado, hace 30 años que tuve la suerte de, la bendición de conocer la cultura wichí, la cultura com también que traje, pero sobre todo mucho más tiempo con la cultura wichí de la mano del padre Francisco Nazar, a quien nunca puedo olvidar cada vez que hablo de este tipo de cosas o cada vez que estamos en algunas comunidades. Francisco ha sido una persona muy importante en todo lo que es el armado y en todo lo que es este camino de muchas de las personas que estamos trabajando en el centro con las comunidades indígenas. Dicho esto, voy a los que nos reúne ahora a charlar, ¿no es cierto? En las comunidades obviamente es un dolor muy grande ver este tipo de flagelos en las comunidades. Vos sabés que este mundo globalizado de hoy, que llega a todos lados y que es un mundo en el que el acceso a la información, el acceso a la tecnología, muchas veces está al alcance de las manos de la mayoría de la gente, también los flagelos de este mundo globalizado llegan y se enquistan en los grupos sociales que tienen menos oportunidades, muchas veces. Los pueblos indígenas, sobre todo hablo de lo que yo conozco y veo a diario, ¿no es cierto? Sí, sí. Los pueblos indígenas, sobre todo en el centro oeste de Formosa, si bien obviamente durante tantos años hay avances, qué sé yo, en cuestiones en edificios educativos, hay avances en edificios de salud, hay avances en ese tipo de cosas, hay luz eléctrica, esos avances que son pequeños porque sería una vergüenza que no haya luz eléctrica en pleno siglo XXI, también traen consigo otros flagelos como los que os recién puntualizaba, como es el alcohol, el cachurí, como le decimos nosotros en Formosa, que es el alcohol con un poquitito de agua, a veces nada, y bueno, la inhalación de nafta, el taco, ese tipo de cosas, pero nosotros tenemos que preguntarnos, tiene muchas aristas. Por un lado, la inacción de los que deben accionar porque tienen la obligación de accionar, como son
los que llevan adelante los designios del Estado. Por otro lado, la mirada hacia otro lado de algunas instituciones intermedias, no todas, obviamente yo trabajo en una de ellas y no miramos a otro lado, y también los porqués de los jóvenes, es decir, la falta de un futuro, la marginación, la desolación, la tristeza, la angustia. Hay muchas aristas que serían importantes poder de alguna manera analizarlas para entender los por qué y no llevar solamente contar la información fría. Ayer vos me decías cuando charlábamos, un mensaje con la nota me decía, nosotros lo que podemos hacer es informar de todas estas cosas, y yo al conocerte desde hace mucho tiempo en aquella aventura hermosa que fue meternos en la política con el padre Nazar, que vos nos ayudaste desde tu experiencia, sé que es informar desde donde vos estás, no es la información fría solamente, sino con una mirada política. Y la sociedad tiene que perder miedo a hablar de política. Es una mirada política que no es partidaria, que tiene, como toda mirada política, tiene y se proyecta desde un pensamiento, desde un modelo de pensamiento particular, que tendrá cada uno que habla, pero no por eso tiene que ser partidaria. Y entonces, eso es lo que me gusta. Yo no soy de salir mucho a los medios ni nada, tampoco soy un tipo tan importante ni tan conocido, pero por ahí, ni siquiera conocido, pero por ahí me llaman y eso. Yo soy un poco reacio porque no me gusta mostrar así la información fría, porque a veces eso sesga la mirada. Pero en el caso tuyo, y no es por lisonja ni nada por el estilo, me interesa charlar esto porque sé que podemos contar la información, pero darle una mirada política y tratar de profundizar en algunos temas. Hoy más temprano... Contame nomás, Gabriel, porque yo una vez que me pongo a hablar, me callo más. Vos sabés que estábamos recordando hace un rato con Guillermina, nosotros tuvimos un programa en Radio Nacional hace unos años, en el 2017, entrevistamos a quien era directora del Instituto de Comunidades Aborígenes en representación de los Wichí, Ercilia Agüero. Ercilia fue electa militando al yildismo, digamos, y en el ejercicio de esa representación se fue alejando del oficialismo porque ella veía el tema drogas, ¿no es cierto?, de la venta de drogas y de dónde venía, y que nadie hacía nada, ¿no es cierto? Ella hablaba de lo que pasaba en Ingeniero Juárez, ¿no?, el grave problema de los chicos que consumían cada vez más drogas y alcohol, y que los que vendían, ¿no es cierto?, tenían como una especie de permiso, como una especie de protección. Y después decía algo que me impactó y que causó revuelo. Dice, las avionetas con la cocaína vienen vienen de Bolivia y bajan en los campos de los políticos. Y decía, son la gente de los políticos los que venden drogas, acá se vende cocaína, marihuana y paco. Y nosotros vemos cómo las avionetas bajan en el campo de políticos y al otro día todos van a buscar y luego su gente vende eso a nuestra gente. Esto lo dijo con todas las letras Ercilia, porque muchas veces nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo pasa esto? Empezamos hablando de Bartolomé de las Casas, dos personas que se encuentran muertas y que nadie sabe qué les pasó, el tema de la droga, de la venta, y que los policías pobrecitos que están ahí, los agentes, no quieren saber nada de las denuncias, le dicen, anda a denunciar a comandante Fontana, porque les quema ese tema, no quieren meterse. Y me acordé de Ercilia, ¿no?, de Ercilia Agüero, que no sé qué es de la vida de ella en este momento, pero me acuerdo en esa época, en el 2017, cómo ella, en forma muy valiente, denunció esto públicamente, ¿no? Sí, Ercilia, por un lado te cuento, Ercilia, sí, en la lucha por su pueblo, ella estuvo en tiempo de pandemia, fue la que denunció
que las mujeres indígenas no querían ir al hospital. Ah, sí, sí, sí. En las elecciones anteriores del ICA fue candidata, por ahí no contó con el apoyo que esperaba contar, y bueno, no pudo hacer una campaña muy fuerte y no ganó esta vez. Pero sí ahí en Ingeniero Juárez trabajando, luchando por los derechos de los pueblos indígenas y demás. No la veo tan seguido, pero sí estamos en Está contacto. firme. Uh-huh. Sí. Mira, lo de la droga, vos fijate que la provincia de Formosa es una provincia que limita con el Paraguay y está ahí cerquita del punto tripartito, con Bolivia. Cerca del Chaco salteño con Bolivia. Una frontera seca, porque convengamos que el río Pilcomayo como cinta hídrica, digamos, no existe hasta lo que es acá el Porteño, General Belgrano, más o menos, ahí recién se vuelve el río como límite con el Paraguay. Entonces tenemos, qué sé yo, 300 kilómetros de frontera seca, que es por ahí tierra de nadie muchas veces. Por otro lado, como antecedentes, tenemos el caso del concejal Estrella Palma, ¿te acordás? Sí. En el 2010, habrá sido 2010, 2011. Palmita, Estanislao del Campo. Exacto, 700 kilos de cocaína en el avión, 700 y alitos, me acuerdo. Sí. Entonces, digo, fundamentando lo que decía Arcilia, Palma en ese entonces era concejal del oficialismo. Sí. Tenemos también en los pueblos nuestros del interior. Formosa tampoco es una ciudad tan grande, pero sobre todo en los pueblos del interior nos conocemos, son pueblos chiquitos. Corta el pasto el vecino corta el pasto el ciudadano de la otra punta de donde yo vivo y yo escucho el ruido de la motoguadaña, por decir una cosa. Bueno, entonces es imposible, si en una ciudad grande es imposible, imaginémonos en los pueblos del interior, es imposible que haya droga sin la connivencia de alguien. Eso es sentido común. Yo no estoy haciendo acusaciones de fulano, de mengano. Sí. Pero si es con la connivencia de alguien que tiene el poder para ejercer esa connivencia. Sí. Es, por lo menos un mirar para otro lado. Eso desde lo vamos. Y en las comunidades, ¿cómo entra? Primero entra, hablando específicamente de la droga. Yo anoche te decía que en las comunidades está el tema del consumo, de los consumos. Porque hay droga como conocemos como droga, los psicofármacos a los que acceden, el alcohol, la inhalación de nafta, bueno. Pero ¿cómo entra el tema de la droga en sí a las comunidades? Primero entran como buscando mulas. Es decir, gente que sea mano de obra barata, que tenga la necesidad, la supina necesidad de acceder a unos pesos de alguna manera. Y entonces primero entraron utilizándolo de mulas, sobre todo en la zona del departamento Ramón Lista han caído varios jóvenes, porque también aparte de ser la mano de obra barata, también es la gente que se puede entregar, porque cada tanto agarran a alguien. Claro. Entonces es más fácil agarrar un wichí que, digamos, en el estado de indefensión y de estigmatización, es mucho más fácil, Gabriel y Lemina, imagínense, porque también en la zona de Pozo de Maza, no recuerdo dónde era, habían agarrado hace unos años, creo que al hijo del intendente de Pozo de Maza, no recuerdo bien, pero alguien así medio, o en la camioneta del intendente, no recuerdo bien el caso. Pero bueno, eso fue un escandalete importante, pero agarrar a un wichí, imagínate que nadie pregunta, es lo más fácil, entonces ingresa así.
Y después los muchachos empiezan a probar, empiezan a ver que porque ¿por qué se drogan? O por qué consumen. Saliendo del facilismo de que consumen porque son unos vagos, porque no quieren... consumen porque de alguna manera necesitan evadirse de una realidad que los agobia, de una realidad social en la que ellos no están contemplados, en la que ellos no están ni siquiera en la agenda real de nadie que pueda darles una mano, como Estado. Y como sociedad, nosotros todos, de alguna manera, cuando digo todos, no digo que todos pensamos así, digo como la sociedad envolvente, ¿no es cierto? Sí, sí. De alguna manera nosotros como sociedad nos enseñaron a dudar de lo diferente. Nosotros no estamos viviendo una sociedad en la que entendamos que aquel que es diferente, de alguna manera, tiene algo para aportarme, y yo puedo aportarle. En esto amplío no solo los pueblos indígenas, los colectivos LGTBI+, las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, como nombran algunos, los inmigrantes, es decir, aquel que se sale de la cosmovisión que tenemos como sociedad, aquel que piensa, o ni siquiera vayamos tan profundo, el que piensa distinto a mí, ya lo miro ya. Entonces es una sociedad en donde los pueblos indígenas y las personas, los indígenas, los huichí en este caso, o los ñaplé, aparte de ser estigmatizados por ser distintos o por tener una visión distinta de lo que es la vida, de lo que son los tiempos, de lo que es la naturaleza y todo lo que queramos ver como conceptos culturales, aparte de esa estigmatización, tienen otra doble discriminación. Por ser pobres, porque en esta sociedad discriminamos a los pobres, de los que somos parte también, porque discriminamos lo que no queremos ver que refleja de nosotros muchas veces. Tienen la doble discriminación aparte de esa estigmatización, decía, por ser pobres y por ser indígenas. En pueblos como los de la Ruta 81 sobre todo, que fueron fundados y fueron creciendo por ahí a la sombra de Gendarmería Nacional, de Gendarmería de Línea, Policía de Territorio Nacional y demás, la incomprensión y la discriminación de lo que es indígena es muy fuerte, todavía es muy fuerte. Hay que hacer un cambio como sociedad, y ni hablar del Estado. O sea, obviamente el Estado mira para otro lado. Al Estado le conviene que el indígena corte la ruta, pida casa, o pida, como muchas veces piden, y es incomprensible también, el foco para la canchita de fútbol. Le conviene esa situación de tensión que la mayoría de las veces vuelve en contra del pensamiento de la sociedad, más en contra de los indígenas porque cortan la ruta. Sí. Le conviene eso porque es como la engaña pichanga, ¿viste? Es el ovillo de lana que le damos al gato para que así a eso, y no hacerse cargo de solucionar los problemas reales, los problemas de fondo, que son los problemas de la no contención real, social, para los pueblos originarios. Fundar un edificio escolar, fundar una sala de primer auxilio hermosa, pero sin elementos la mayoría de las veces, y sin un contenido social, es lo mismo que tirar plata al agua. No podemos jactarnos de decir, uy, tengo 50 estudiantes huichí en la universidad, cuando hace 40 años, vamos a cumplir 40 años el año que viene de democracia, en 40 años tengo 50. Los números me parece que sí, que nos debería dar vergüenza. No cierran.
No. Debería haber universidades, debería haber, digo una cosa que hace muchísimos años me decía un ex gobernador, que él había soñado en su momento y no consiguió los fondos y la forma de hacer, para tener una universidad multicultural en Laguna Llena, por ejemplo, que es un punto equidistante de la provincia de los pueblos originarios. Entonces nos cierran los números. Y por eso te decía, el por qué los jóvenes, a ver, no tienen una posibilidad. El alcohol es la manera de evadir, el Paco es la manera de evadir. Y en localidades como Ingeniero Juárez, que a lo mejor yo no trabajo, trabajo, pero articuladamente con otra gente que está ahí en el territorio. Yo trabajo más en la zona de Lomitas y voy más a Ramón Lista, pero conozco muy bien la situación. En localidades como Juárez, la violencia en su momento hizo que aflore toda esta cuestión. La violencia que se generó entre Huichí y la gente no Huichí, criollos y otra gente que estaba ahí, y hubieron hace unos años atrás hubieron varios focos importantes de lucha y demás. No sé si te acordás que le quemaron la casa a una docente, y hubo represión así muy fuerte, y entonces hay una desconfianza por parte de los indígenas de la policía. Hay desconfianza por parte de los no indígenas con los indígenas. Es bastante jodida la situación en Juárez, y siempre quedó hasta ahora como esa situación de inseguridad, como esa sensación, ese ambiente así medio feo. Inclusive ahora está el caso, no sé si sabían, de un muchacho indígena que apareció muerto, Onofre Torres, sí. Onofre, sí. Que bueno, que separaron a la policía de la investigación y la está haciendo ahora la gendarmería, y la familia o los cercanos tienen muchísimas sospechas de que murió, que lo mató la policía, y la sospecha que tienen, ¿no? Sí. Y lo que yo hablé con la familia. Entonces Juárez es todo dentro dentro de lo alarmante de la situación del consumo, del problema del consumo. Juárez es todo un tema aparte que hay que mirar. Y el centro oeste, las comunidades del centro oeste sufren este flagelo muchísimo, porque también la educación de los pueblos originarios en su momento tiene mucho que ver con el consejo de los mayores, con sentarse antaño, ¿no? Alrededor del fuego a charlar, con las prácticas, es decir, para enseñar a cazar o a melear o a lo que fuera en el monte, a buscar chaguar las mujeres. Es decir, los mayores y las mayores llevaban a los educandos, y era a través de la práctica. Hubo una disrupción cultural en los últimos 20 años, un poquito más, un poquito menos, y hoy el mundo que los mayores vivieron cuando eran niños ya no existe. Hoy estamos con celulares, con un montón de televisor, ya no se sientan alrededor del fuego, los chicos miran YouTube. Entonces los mayores les quemaron los libros de cómo educar. Claro. Y los jóvenes sienten que son Huichí, obviamente, y tienen el ADN Huichí, y sienten hasta físicamente que en algunas cuestiones no encaja su ser, su buena voluntad en lo que es la sociedad envolvente. Y entonces esa sociedad, este Estado, como queramos llamarle, no tiene
no tienen los espacios para contener Gustavo, esas ganas de ser, de estar, de sentir, y entonces toda una situación muy angustiante. Sí, Guillermina, disculpa. ¿Cómo te va? Sí, ¿crees que las mismas políticas implementadas como en la famosa inclusión, que se lo fue sacando de sus hábitats, que se los llevó a la ciudad a vivir de otra forma en la que ellos siempre vivieron? Porque recién te escuchaba atentamente que decías que bueno, en las comunidades originarias ellos trabajaban, moldeaban y quemaban el barro, hacían tinajas, también trabajaban con el cháguar, hacen ropa, vestimentas, un montón, canastos, muchas cosas, y que eso no se va transmitiendo de generación en generaciones, como que la generación de ahora, actual, vive ya insertada un poco más también en la nuestra. Eso tiene también un poco que ver, vos decís, ese cambio en este cambio que el gobierno de alguna manera intenta incluirlos, como le llaman, la famosa inclusión. Mira, yo en esto quiero ir más atrás, es decir, yo está a la vista y el que me conoce sabe que no soy gildista. Pero más allá, y tengo muchas críticas a las políticas de inclusión entre comillas, ¿no? Claro, eso es lo que apunto. Pero esto de la falta de espacio para desarrollar la cultura viene de mucho antes. Ahora se acentúa, ¿no? Pero viene de mucho antes. El mayor flagelo en ese sentido que tienen los wichí, todos los indígenas, pero hablo de los wichí, son los alambrados. Son los alambrados. Que ojo, ahora con las políticas de tierra y del Instituto de Tierra y demás, se acentuaron las entregas a otra gente que no son de acá. La provincia, es cierto que desde el 92, 93, 94, no recuerdo, pero por ahí en esos años nos entregó 1 hectárea más de tierra titulada a comunidades indígenas, pero más allá de eso se va terminando el monte. No es solo la política de inclusión, es la política de desarrollo, entre comillas. Se va terminando el monte, se van terminando los accesos a los espacios tradicionales, a los espacios, como vos bien decías, el acceso a la posibilidad de desarrollar las pautas culturales desde la geografía en la que ellos antes la desarrollaban. Y lo otro es que el tiempo, los tiempos, como el mundo, más aparte de la política, el mundo va cambiando. Y el mundo va haciendo, vos fíjate que la gente se mueve a las ciudades. Y ahí encaja lo que yo ya hablaba de la disrupción cultural. Imagínate, nosotros estamos trabajando con una comunidad que se llama El Pajarito, que tiene unas hectáreas de tierra que estamos buscando la titularización, está eso muy avanzado y demás, en la costa del Bermejo. Van a ser las últimas, creo que va a ser la última tierra así con salida al Bermejo que van a tener los wichí acá en el centro por lo menos de esta zona de los Miltas y demás en el centro. Para eso hay Gabriel es abogado y vas a ver bien que vos para reclamar ser dueño de una tierra tenés que mostrar el ánimo de dueño, tenés que demostrar que sos, tenés que hacer un alambrado, tenés que hacer un ranchito, tenés que estar en el lugar. Entonces los jóvenes van por el tema de la pesca, cuidan todo, pero nadie quiere quedarse ahí porque no hay luz eléctrica. Entonces nadie quiere quedarse ahí porque no hay acceso al agua corriente, más allá que esté el río, porque no hay internet, porque no hay señal de teléfono. Entonces es más complejo el tema. Eso se le suma todo lo otro que vamos a hablar de la política de inclusión, ¿viste? Porque también el hecho del acceso a los servicios tiene que ver con es responsabilidad. Claro, yo decía, después podemos discutir si está bien o no, si está mal o no, pero yo decía, es como
para mí verlo es como sacarlo, ¿no? De su lugar de hábitat. Sí, totalmente. Eso sí. Esa es una de las aristas. Sí. No es que también aclaremos, yo creo que en esto estarán de acuerdo, no es que pretendemos que sigan viviendo de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Y no, porque ella también... Pero que tengan la posibilidad de seguir desarrollando pautas culturales que a ellos les identifica, claro, y que son realmente salvadoras de lo que es su ADN cultural. Y en eso sí estoy muy de acuerdo con vos, que cada vez se le da menos espacio para poder desarrollar eso, totalmente. Exactamente. Gustavo, Sí. A ver, el otro día estaba hablando con Félix Díaz y yo le preguntaba, hablando de los QOM, si ahora son menos los aborígenes en Formosa. Y él me decía, no, ahora somos más que antes. Sí. Es decir, la población aborigen no ha descendido, pero, es decir, ha crecido, pero al mismo tiempo se achicó su importancia en la provincia. Son cada vez más marginales a pesar de que son cada vez más numerosos. Sí, son cada vez más marginados, totalmente. Pasa que, como tiene que mirar, yo te decía que desde mediados de los 90, digo así porque no recuerdo el año exacto, Formosa no entregó una hectárea más de tierra titulada, no digo permisos de ocupación, ni porque entregaban las carpetas de titularización, que nunca, vos sabés bien que eso no es el título. Entonces, tierras tituladas no se entregan. ¿Qué pasa? Las familias van creciendo. Y si no tienen dónde vivir, o tienen que venir al pueblo, donde son de contra discriminados, o a los barrios de los pueblos si es que hay comunidades urbanas, o quedarse en la comunidad, y eso colapsa. Cada vez menos tierra, cada vez más en las márgenes, cada vez son un problema. Fíjate, Formosa tiene, a nosotros en la escuela nos enseñaron que Formosa tiene 3 pueblos indígenas. Nos decían Toba, Huichipi y Lagá, que son Com, Huichipi y Lagá. Nunca nos hablaron de los Nivaclé. Los Nivaclé son la 4ª etnia. Y están, dicen, no, son paraguayos. Mentira. Nosotros desde APCD hicimos toda una investigación y presentamos en el Senado en el año 2017 una publicación donde demostrábamos que el pueblo Nivaclé estuvo en toda la región, desde lo que es la mitad de la provincia del Chaco hasta el departamento de Ayes en Paraguay. Después fueron corridos por la Gendarmería de Línea y demás, y hace 50 años empezaron a volver. Formosa tiene 7 comunidades Nivaclé. Para reconocer que ahora en octubre, creo que fue octubre, llevaron los papeles a la provincia para poder ser reconocidos como la 4ª etnia. Ahora, ese reconocimiento conlleva derechos. Imagínate, derechos a la educación bilingüe, es otro idioma, derechos a escuela, un montón de cosas. ¿Qué te decía con este ejemplo? Que cada vez son más, no solo habitantes, sino tenemos una etnia más, y en vez de estar contentos por lo que puede aportar culturalmente a la provincia un pueblo más, negamos. Negamos porque no nos conviene, porque es darle derechos al otro. Es un problema. Por eso digo, como Estado y como sociedad, vemos a lo diferente como un problema y no como una oportunidad. Y bueno, y eso es lo que creo yo uno de los ejes en los que hay que trabajar, ¿no sé? Con el tema de los consumos, nosotros estamos hace 2 años, trabajando hace mucho con lo de los consumos, pero hace 2 años también es bueno comentar, nosotros estamos trabajando en un proyecto con el Cedronar. Ajá. Que la verdad, hemos tenido algunas veces proyectos del Estado y son muy engorrosos de rendir, de acceder, pero la verdad que este proyecto con el Cedronar es muy simple, fue muy simple, es raro, es un programa que tiene ya como 15 años, que lo empezaron el padre Pepe y Bergoglio en su momento, y sigue hasta ahora,
donde llevamos asistencia profesional desde APCD y el CERONAR nos ayuda con fondos y monitorea y demás. Nosotros tenemos un proyecto en APCD con 2 psicólogos, acompañantes terapéuticos, talleristas de arte. Hacemos, con los jóvenes estamos pintando murales, tenemos una agrupación que se llama ELE, que participa en los cursos, que hace batucada y cuenta a través del arte y de la danza, teatro, cuenta cosas que tienen que ver con la cultura wichí. La verdad que en eso, bueno, él es anterior a lo del CERONAR, muy anterior, tiene más de 10 años, pero bueno, esto también nos posibilita seguir haciendo. Y entonces también nosotros de APCD consideramos que la manera de dar una respuesta a los jóvenes es a través de cosas que le alimenten el espíritu. Totalmente. Y el arte es una caricia al alma, es un alimento del espíritu, es una salida, es un poder hacer. Cuando ellos participan y llevan adelante sus actividades artísticas, son los pocos momentos donde la gente de la sociedad envolvente, que es cuando pasa la comparsa, se meten al corsódromo, como le dicen, a sacarse fotos con ellos. Es decir, son de las pocas veces que no se los mira de lado. Qué bueno, qué lindo. O cuando va la gente y pasa frente a las comunidades y ven los murales, van y sacan fotos de los murales y publican, por ahí vos publicado en Instagram o en Facebook, de alguien que no tiene nada que ver con los indígenas, y pondera. Bueno, y esas son las cosas y los pequeños gestos que animan la intencionalidad, el espíritu y las ganas de los jóvenes. Buenísimo. Entonces, buenísimo. En contraposición al flagelo y al pisoteo, por decirlo, de la dignidad que estábamos hablando anteriormente, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente lo contrario, es decir, si la sociedad no entiende que todos tenemos para aportar, que por lo menos los jóvenes wichí sepan que aunque los otros no entiendan, ellos sí tienen para aportar. Ellos sí tienen un bagaje cultural importante, tienen mucho para aprender de nuestra sociedad. Hay muchas cosas buenas, nosotros como sociedad tenemos cosas buenas también. Seguro. Y tienen mucho para aportar. Entonces trabajamos desde esa mirada. Está bueno. Desde esas ganas. Levantar el autoestima y el entusiasmo de que la vida merece ser vivida, de que hay cosas buenas que se pueden hacer, aún en este contexto. Lelutier Rabinovich, en un genio que fue del grupo Lelutier, que es un grupo humorista, en un sketch hacían de atención al suicida y Rabinovich decía: la vida merece ser vivida. Tal cual. En cambio la muerte merece ser morida. Y la verdad que más allá del juego de palabras y de la risa, es así, es decir, lo que no merece la pena es la muerte. Gracias, la muerte Gustavo. Por la muerte misma. Realmente bueno, te agradezco. Gabriel, no, yo les agradezco a usted. Les mando un abrazo grande, siempre a disposición. Y bueno, y por ahí, aunque no sea para salir al aire, en lo que podamos dar una mano, avisen, chiflen. Nosotros estamos acá siempre en el mismo lugar, con la misma gente, tratando de hacer siempre, un poquito más mejor esta vida. Siempre en la huella. Gracias, te mando un abrazo. Sí. Abrazo a ustedes. Chao, chao.